escucha? Espérame. Ya, ahí iniciamos la grabación. Hola Dale, Mario, súper. gracias por concederme la entrevista. Es para una tarea, ya sabemos que los compañeros tienen que enterarse de cuál es la opinión científica sobre el cambio climático. Así es que voy a empezar por la primera pregunta y es, ¿cuál es tu profesión o cuál es tu acción frente al cambio climático? Mi profesión, bueno. Voy un poco sobre mí. Yo me llamo Mario Carvajal. Mi profesión es geógrafo. Yo estudié geografía en la Universidad de Chile. Actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias biológicas. Principalmente he estudiado las dinámicas del cambio climático, no solamente en el sistema climático, sino que también en la biodiversidad, el impacto que ha tenido el cambio climático en la biodiversidad reciente, es decir, a partir del año, bueno, desde el inicio de la industrialización, más o menos podríamos definir el 1900 en adelante, hasta ahora y con algunas proyecciones futuras. Pero ese es más o menos el tema que estudio. Claro. Perfecto. Bueno, y también te quiero hacer una pregunta que me parece muy necesaria para empezar a abordar el tema desde lo macro hasta lo micro, ¿ya? Y la pregunta es si tú crees que en el siglo XX existió el negacionismo sobre el cambio climático y cuáles crees que son los motivos. El negacionismo sobre el cambio climático, claro. Bueno, a ver, yo creo que en el 1900, claro, en el siglo XX, yo creo que al principio no se conocía mucho sobre el concepto de cambio climático porque, bueno, gran parte de estos cambios han venido justamente con el desarrollo de la revolución industrial, básicamente. Entonces, eh, al principio, claro, imaginemos, por ejemplo, que antes del 1950 ni siquiera teníamos registros de muchas variables meteorológicas que sí tenemos ahora. Por ejemplo, antes las principales variables que se analizaban era temperatura y precipitación, pero había un montón de otras variables sobre las que no se tenía una metodología más definida o no habían tantas estaciones que cubrieran grandes porciones de la Tierra, como puede ser, por ejemplo, humedad relativa o radiación solar o productividad primaria neta o muchas variables que no solamente eran del sistema climático, sino que también del sistema biológico. Entonces, como no se tenía tal vez tanta información, no podíamos de cierta manera ir evidenciando los cambios, que estaban siendo súper abruptos a partir de 1900. Entonces, yo creo que tal vez, más que negacionismo, al principio tal vez existió falta de información, puede ser. Pero en la medida en que después del 1950 empezamos a tener datos de cierta manera un poco más continuos, con no tantas lagunas, no tantos espacios abiertos, empezamos a darnos cuenta que, claro, estábamos viendo una aceleración en un montón de variables físicas y biológicas en la Tierra. Entonces, a partir de ahí yo creo que empezamos un poco a entender que el cambio climático era algo un poco más real y que no solamente tenía efectos en el sistema climático, sino que también sobre nosotros y sobre las especies en el planeta. Entonces, yo creo que más que negacionismo es tal vez eso, que fue un poco un periodo de maduración que tuvimos como sociedad. Ujú. Y a pesar de eso, ¿tú crees que Chile tuvo las herramientas como para tomar acciones y evitar lo que se estaba pronosticando? A ver, o sea, yo creo que herramientas, bueno, teníamos las mismas herramientas de las que disponían otros, o sea, los mismos estudios, pues teníamos acceso a los estudios que otros países que tienen mucho más recursos y que destinan mucho más recursos a la investigación y al monitoreo del medio ambiente. Tuvimos acceso a eso. Entonces, de cierta manera, yo creo que eh, herramientas tal vez no las suficientes, porque tal vez por un tema económico no las teníamos, o tal vez no era nuestra prioridad en ese entonces, como somos un país más chiquitito que de cierta manera no pensábamos que podíamos impactar tanto el cambio al sistema Tierra.
tal vez no destinábamos tanto recursos a eso, pero sí teníamos acceso, eso es importante, sí teníamos acceso a los estudios de otros países que estaban siendo bien reveladores, sobre todo después del año 2000 aproximadamente, no antes, yo creo que del 90 en adelante, cuando se realizó la Convención Marco, todas estas grandes acuerdos internacionales, ahí nosotros ya sí teníamos acceso, entonces sí pudimos, sí podríamos haber tenido una postura mucho más fuerte respecto a este tema. más Entonces, proactiva. claro, claro, más proactiva, sí, de todas maneras. Pero bueno, es parte del proceso de entender esto, que es un fenómeno que no solamente es climático, sino que es un fenómeno que afecta a casi todas las esferas del desarrollo humano y también del desarrollo del planeta Tierra. Claro. Bueno, gracias. Y mm, con respecto directamente al cambio climático, ¿cuáles crees que son los, o cuáles se saben que son los factores principales que inciden para que esté ocurriendo? Principalmente inciden. Bueno, básicamente es la emisión de gases de efecto invernadero. Paralelamente a la industrialización comenzamos a emitir, bueno, encontramos que en el ciclo del carbono, el carbono fósil, es un súper buen combustible y empezamos a emitirlo, a utilizarlo, y la combustión liberaba dióxido de carbono. Y básicamente es el principal componente. Ahora, no solamente el dióxido de carbono, porque como elemento, porque también está en la atmósfera, está también en una fase orgánica, también en las plantas. En general, el ciclo del carbono es súper amplio, pero claro, son un montón de otros elementos como el óxido nitroso, el metano, etcétera. Hay muchos otros gases que también contribuyen a este efecto invernadero y que contribuye al calentamiento global. Entonces, yo creo que esos son el principal elemento. Y estos elementos que generan este calentamiento a escala global es el que desencadena todos los otros cambios de acidificación del océano, porque tiene que absorber este dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, y con eso todos los impactos en la biodiversidad marina. Y bueno, también como utilizamos combustible, deforestamos, entonces de cierta manera también volvemos a emitir más dióxido de carbono en la medida en que crecemos como sociedad. Entonces es todo un ciclo, pero yo creo que principalmente son los gases de efecto invernadero. Claro. ¿Y está esto afectando a las comunidades? ¿Los científicos creen que está afectando a las comunidades realmente o no? O sea, sin duda que afecta a las comunidades, o sea, nos afecta como seres humanos, y obviamente no todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones, tanto, bueno, socioeconómicas como, bueno, existen ciertas comunidades que son más vulnerables que otras. Entonces, sin duda que el cambio climático afecta a las comunidades. Ahora no las afecta a todas de la misma manera, creo que ese es un poco el principal tema. Y eso justamente es algo que es bien, bueno, de una manera informal, pero va a ser de una manera informal, pero bien fome del cambio climático, es que justamente afecta a muchos países que están en los trópicos y que son países que en general son pobres, o sea, tienen bajos índices de desarrollo humano. Entonces, de cierta manera, justamente muchas veces lo que ocurre es que los países más fuertes contra el cambio climático, o los que tal vez menos se van a ver afectados, son tal vez los que más contribuyen, y los países que menos contribuyen al cambio climático son los que se van a ver más afectados. En este caso, por ejemplo, en países, en las zonas tropicales. Me refiero a las zonas tropicales porque la zona tropical es una zona que es muy estable desde un punto de vista climático. Entonces cualquier pequeño cambio que ocurra en las áreas tropicales, en la temperatura, tiene efectos súper devastadores, no solamente para las personas, sino que también para la biodiversidad. Entonces, eso es algo importante, o sea, que el cambio climático afecta a las comunidades, pero no todas por igual, claro. Ese sería un poco el mensaje. Claro. Y el desarrollo de estos países que no han logrado, que no lo han logrado, ¿crees que va a tener que ser necesariamente con un efecto perjudicial para el cambio climático? Lo digo porque muchas veces se ha planteado que es inevitable, porque los países pobres necesitan explotar sus recursos, necesitan, de alguna manera, van a generar igual un impacto para poder hacerlo. Entonces, ¿crees que hay alguna alternativa o
o necesariamente va a ser de la forma convencional que se ha hecho hasta ahora el desarrollo económico de los países? Uy, bueno, esa es una pregunta sobre la cual te podría hablar un montón de rato, pero a ver, un poco, bueno, es que es súper amplia, pero en general, y es súper complicado también, yo creo que en parte el principal desafío. Claramente el cambio climático se contrapone con el modelo de desarrollo que tenemos. Yo creo que básicamente el modelo de desarrollo que nosotros tenemos es eh, utilizar, o sea, la extracción infinita de recursos en un planeta que nos ofrece recursos que son finitos, o sea, que no son infinitos. Entonces, de cierta manera, el modelo de desarrollo que tenemos es justamente, desde mi perspectiva, en parte el problema. De cierta manera, esta perspectiva de crecimiento que tenemos ahora es justamente esa, un crecimiento que nunca tiene pausa. Y lo estamos viendo también en esta crisis en la que estamos hoy en día como con la pandemia, en donde es súper difícil detener al sistema de desarrollo entre comillas, pero desarrollo económico principalmente. Entonces, en la medida en que no podemos detenerlo, se nos genera todo un problema. Y principalmente también porque la Tierra no nos ofrece estos recursos de manera indefinida. Entonces, bueno, eso desde un lado. Y el otro lado es que, claro, muchas personas, por ejemplo, no sé, podemos hablar del caso del carbón, de la industria del carbón, de la minería del carbón. En muchos países pobres, vulnerables, la minería del carbón está en manos no solamente de los grandes capitales o de las grandes empresas multinacionales, sino que también de personas que quieren sobrevivir, de pirquineros, el concepto que para nosotros sería un pirquinero de un minero que simplemente extrae mineral para sobrevivir, como lo que ocurre en India, por ejemplo, que en gran parte la minería del carbón está en manos del gobierno y de la gente pobre, que extrae el carbón de manera ilegal para un poco poder tener el sustento para vivir. Entonces, en ese sentido tampoco es como llegar y decir, no, vamos a detener toda la industria del carbón y ya está, porque chuta, hay un montón de países donde la industria del carbón es de la gente pobre. Entonces, ¿qué soluciones les damos a ellos? Yo creo que eso en parte un poco el desafío. Entonces, es un tema súper complejo y yo creo que cada país tiene que abordarlo tal vez desde su propia realidad. Bueno, eso yo creo. Bueno, también me gustaría saber si se han obtenido logros a nivel internacional con respecto a frenar el cambio climático y Mm. qué se está haciendo en Chile por el cambio climático. Uf, a ver, también hay muchas cosas en esa pregunta, pero mira, te voy a poner un poco para contrastar, porque yo creo que esto tal vez es un poco dicotómico lo que voy a decir, pero tenemos por un lado acuerdos internacionales súper importantes como la Convención Marco de las Naciones Unidas en el año 94, que yo creo que, bueno, o sea, sin duda ha sido una de las más, tal vez la más importante que tenemos, el ente más importante que tenemos sobre el estudio del cambio climático. Y bueno, también otros acuerdos que se hicieron posteriores, como el protocolo de Kioto, que fue posterior y que de cierta manera ponía cuotas más definidas, y bueno, y muchas enmiendas que se le fueron haciendo a este gran ente regulador desde un punto de vista internacional. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en Chile? Creo que esa es la segunda parte de la pregunta. Imagínate, bueno, el último estudio que se hizo, que hizo el CR2, que es el Centro que estudia el cambio climático, la resiliencia al cambio climático, y que es tal vez desde mi perspectiva el centro más importante que tenemos de cambio climático acá en Chile, es de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería. Ellos evidenciaron que, por ejemplo, bueno, no solo ellos, pero un montón de investigadores han evidenciado que el gran problema que tenemos aquí en Chile es la sequía. Básicamente ese es el principal tema que tenemos relacionado a cambio climático, y que la principal medida de adaptación, porque aquí en Chile estamos centrados en la adaptación más que en la mitigación, porque como somos un país chiquitito y la mitigación principalmente está orientada a disminuir las emisiones, no estamos tan enfocados en eso, sino que estamos más enfocados en sobrevivir a este nuevo sistema climático que es la adaptación. Y nos dimos cuenta que nuestro gran caballito de batalla para frenar la mega sequía eran camiones Algida. O sea, prácticamente tenemos una capacidad nula de darle frente a esto. Entonces, y que esa haya sido una de las principales conclusiones de ese informe, chuta, llama un montón la atención. Pues en ese sentido hay mucho que tenemos que hacer, estamos súper en deuda en ese sentido. Y, y claro, es un poco tal vez te evidencia lo que hace el mundo, que son estos grandes acuerdos internacionales, y bueno, si vamos a ver nuestra realidad,
nos falta un montón. Entonces, claro, es contrastante y por eso decía que es dicotómico, pero bueno, eso también es una oportunidad para nosotros poder efectivamente en los años que vienen como generaciones, nosotros, no nuestros, las pasadas, etcétera, nosotros, un poco tal vez contribuir en este sentido, contribuir a darle una solución o a investigar más sobre este tema. Claro, eso. Perfecto. Y bueno, por último te quiero preguntar cómo se ve el panorama para Chile en los próximos 10 años y si tienes algunas recomendaciones prácticas para que las personas puedan seguir y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. A ver, recomendaciones. Bueno, o sea, bueno, primero lo que viene. Claro, lo que viene, el panorama que viene, bueno, son muchos. Hasta ahora Chile está en deuda en un montón de temas relacionados a medio ambiente, bueno, que también podríamos estar hablando solamente de eso un montón de rato, pero de cierta manera tenemos, por un lado, en el mar, tenemos la pesca ilegal, tenemos toda la industria salmonera que durante mucho tiempo ha tenido una regulación súper escasa. Tuvimos hace poco que un montón de, bueno, un grupo súper importante, no me recuerdo exactamente el número, pero un grupo importante de salmones se fueron liberados, o sea, no liberados, se fugaron de cierta manera por una falla en el proceso de los cultivos, y eso tiene un efecto súper negativo en la biodiversidad marina. Entonces, tenemos por ese lado la pesca ilegal, tenemos, bueno, todas las zonas de sacrificio de Quintero, de Puchuncaví, tenemos una deuda súper importante con todas esas comunidades que se han visto afectadas por todo este tema, por el tema de la escasa regulación que tenemos como país. Lo que se viene de cierta manera para solucionar gran parte de estos temas, bueno, es ojalá la nueva ley de cambio climático. Esperamos que esta nueva ley, cuando efectivamente tenga la habilidad de constreñir, o sea, o tenga capacidad coactiva, es decir, efectivamente obligar a las personas y sancionar cuando no se cumpla la normativa ambiental. Esperamos que esta ley contribuya un poco a eso. Bueno, necesitamos también trabajar la megasequía, o sea, claramente en los últimos 10 años la megasequía ha sido súper importante, lo va a seguir siendo, los modelos climáticos dicen que esto se va a seguir intensificando en el futuro, entonces lo que vamos a ver probablemente es que toda la producción que está acá en la zona central va a tender a desplazarse hacia el sur en la medida en que va a encontrar temperaturas un poco más frías y no estos eventos extremos que tenemos de calor de 35, 37 grados, 40 grados, de repente en el secano costero. Entonces, los cambios que se vienen para Chile son súper importantes, son súper grandes. Tenemos que pensar en adaptación, yo creo que ese es el principal concepto, más que mitigar. Yo creo que tal vez adaptar desde mi perspectiva, porque los cambios ya vienen, o sea, el aumento del nivel del mar ya viene hacia antes del 2100, de fines de este siglo, por lo menos en un metro y medio, muchas comunidades insulares, es decir, islas, van a desaparecer simplemente con que la temperatura aumente 1.5 grados, ni siquiera 2 grados, que es el límite, ya con 1.5 van a desaparecer un montón. Principalmente para nosotros eso es súper importante porque somos un país costero, entonces de cierta manera un montón de ciudades se van a ver afectadas, muchas zonas de las ciudades, muchas zonas urbanas, incluso si pensamos en Valparaíso, en Viña del Mar, en La Serena, en Iquique, en Punta Arenas, etcétera, toda la cantidad de ciudades que tenemos costeras, se van a ver afectadas por esto. Entonces, uf, yo creo que me estoy alargando mucho, pero bueno, la verdad es que son tantos los efectos Sí, podríamos estar el día sí, entero. sí, muchas gracias. Así que sí, pero bueno, eso es súper importante, la investigación, que todos nos motivemos es algo que todos podemos contribuir, así que en general también a los chiquillos, motívense, hay poco sobre esto y no es tan difícil empezar a contribuir, entonces desde mi perspectiva al menos ha sido súper reconfortante un poco trabajar en este tema y no trabajar solo, trabajar con amigos, yo trabajo con amigos, antes si yo trabajara solo habría dejado esto hace rato, entonces es súper importante eso, tener redes de apoyo y entre todos apoyarse. Así que yo creo que eso. Sí, Cierto, Mario, lo que dices. sí. Bueno, muchísimas gracias por la disposición, por la voluntad y vamos a mostrar esto a los compañeros para que estén informados. Ojalá sea una ayuda, lo vamos a publicar también para que tal vez más personas que no están conectadas con el tema empiecen a saber sobre esto y con preguntas tan sencillas como esta. Así es que muchísimas gracias, Mario.
y nos vemos. Ya, pues, no.